Fibras de vidrio. El vidrio proviene del óxido de silicio, proveniente de la arena y combinado con otros óxidos para bajar su punto de fusión y mejorar sus características técnicas. El vidrio que conocemos habitualmente es el denominado como vidrio A por su alto contenido de carbonato de sodio, pero el que nos interesa particularmente es el vidrio E, con el que se fabrican los hilados que componen los diversos tipos de fibra de vidrio. Este vidrio E de la familia de los borosilicatos, por el contrario de los vidrio A, no posee sodio, pero cabe destacar que las propiedades mecánicas del vidrio E en hilos muy delgados cambian radicalmente de las propiedades mecánicas de los laminados de vidrio A, con el que se fabrican objetos hogareños habituales como ventanas, por ejemplo. El vidrio en hilos muy delgados es completamente flexible y capaz de soportar un gran esfuerzo a la tracción, de muy baja absorción de humedad, de allí la sigla E porque inicialmente era empleado en la industria eléctrica. La forma de obtención de estos hilos es básicamente una tolva que contiene el vidrio, el que es calentado hasta su punto de fusión. Una vez líquido, el mismo exuda por las microperforaciones de la base de la tolva y estas pequeñas gotas de vidrio fundido son recogidas por un cilindro metálico que al contacto se pegan y luego se desplaza para estirar la gota hasta formar un fino hilo de vidrio. Estos finos hilos luego se enciman y bobinan para luego formar los diversos tipos de fibras de vidrio, como el mat, las telas o el robin, por citar algunos ejemplos. El proceso final se denomina finish y es un apresto que hace las veces de ligante de la fibra al tiempo que las hace soluble, o mejor dicho, permite la mejor impregnación de las fibras con la resina. Ahora vamos a ver más en detalle el proceso de obtención, ¿sí? Las fibras de vidrio se obtienen por dos procesos diferentes, a partir de bolas. En este proceso se introduce la materia prima, se utiliza arena, caolín o dolomita, en un horno y luego de someterlas a varios procesos se obtiene como resultado una bola con un diámetro aproximado de 20 milímetros. Estas bolas resultantes son nuevamente introducidas en otro horno para posteriormente hilarlas. De cómo se realiza este hilado podemos diferenciar dos tipos de fibras. Silone se obtiene por estirado mecánico y da lugar a fibras continuas, o berrane se obtiene por estirado de fluidos y da lugar a fibras discontinuas. El segundo método es por fusión directa. En el procedimiento de fusión directa o hilado bajo fusión, el vidrio fundido pasa por unos agujeros perfectamente dimensionados, distribuidos sobre una superficie de platino. Las fibras se obtienen estirando un monofilamento de vidrio muy delgado. Características. Las principales características de la fibra de vidrio son excelente resistencia mecánica específica, resistencia a la humedad, resistencia al ataque de agentes químicos, buenas propiedades como aislante eléctrico, débil conductividad térmica, buena estabilidad dimensional, bajo alargamiento, propiedades isotrópicas, inconductibilidad, imputrescibilidad. Las principales desventajas son, la manipulación de la fibra de vidrio es urticante y genera ambientes sucios. La fibra de vidrio es muy higroscópica. Por el principio de capilaridad absorbe mucha humedad. Hay que evitarlo dado que la humedad en contacto con la resina inhibe el proceso de polimerizado de la misma. Requiere para su manipulación de protección ocular y respiratoria mediante barbijo del tipo N95, dado que desprende micropartículas que irritan las vías respiratorias superiores. A modo de ejemplo se deja una tabla de valores teóricos que hay que tomarlo con pinzas porque estos valores dependen muchísimo de la resina con la que se combina, ya sea epoxi, poliéster, etc. Depende mucho del proceso de manufactura o de transformación, es decir, si vamos a usar un laminado manual o asistido por aspersora, o RTM o infusión de resina. Depende de las condiciones climáticas, ya sea presión, humedad y temperatura. Así que estos valores realmente se modifican y son, por eso se les llama teórico y no hay muchas tablas donde se encuentren valores reales porque el valor real o final de la fibra de vidrio va a depender muchísimo de otros factores. Tipos de fibra de vidrio. Los más comunes, yo acá los dividí en dos secciones. En uno está el mat, el robin, las telas y el velo de superficie, que son fibras que usualmente se utilizan para lo que es la aplicación o el laminado manual. Y después está la mecha continua y el mat chopped, que es utilizado para lo que es la laminación asistida, ya sea por aspersora u otro método. El mat se obtiene a partir de un proceso textil ligando múltiples hilos de fibra de vidrio cortados en largos de 5 centímetros en forma aleatoria, formando una especie de manto denominado fieltro. De todas las fibras de vidrio que encontramos en el mercado, el mat es la más empleada dado su bajo costo y fácil manipulación. Se puede cortar a tijera, a mano, con cúter, es muy simple la manipulación.
El mat se compra por kilo o por rollos, habiendo dos tipos, el rollo chico de 36 kilos y el rollo grande de 52 kilos en promedio, porque no pesan todo lo mismo los rollos. Y finalmente la unidad del mat es el gramo por metro cuadrado. Los más usuales son mat de 300 gramos por metro cuadrado y mat de 450 gramos por metro cuadrado. En algunos comercios pueden llegar a encontrar hasta mat de 600 gramos por metro cuadrado. El robin, a diferencia del mat, es un tejido y de esa condición proviene la mayor capacidad de soportar esfuerzos mecánicos. Es un tejido biaxial que soporta esfuerzos en el plano. La unidad del robin es el cabo, siendo la más usual es el robin de 15 cabos, 30 cabos y 60 cabos. Lo que puede describirse como la cantidad de hilos de fibra de vidrio que conforman el cordón con el que se confecciona el tejido robin. Cabo creo que viene de una mala traducción, viene de K, y K viene de 1000. Es decir, que el robin de 15 cabos está constituido, el cordón con el que se hace el tejido está constituido de 15.000 hilos, 30.000 hilos o 60.000 hilos, sabiendo que cada hilo de fibra de vidrio tiene un diámetro de micrones. Nada, es una argentinización, entiendo. También se compra por kilo o por rollos y existen dos tipos de robin, el de trama abierta y el de trama cerrada. El de trama cerrada es hilo contra hilo, como una especie de bolsa alpillera, donde cada hilo se tocan entre todos y no hay espacios, no hay huecos libres. Y en el trama abierta quedan como cuadritos entre cada trama y cada trama, o entre cada hilo y entre cada hilo quedan como cuadritos del mismo diámetro, y esa sería la trama abierta. Las telas de fibra de vidrio son de las fibras de vidrio las más costosas, pero realmente destacan características como su muy fácil impregnación, genera muy pocos pliegues o arrugas, es extremadamente resistente y de muy bajo peso. Las telas, para su fácil identificación, son muy parecidas al robin, solo que el hilo con el que se hace el tejido es muy finito, muy chiquito. La unidad del robin, de las telas, es el gramo por metro cuadrado, igual que el mat, y las más comunes son la de 125 gramos por metro cuadrado y la de 220 gramos por metro cuadrado. También las pueden encontrar en el sistema métrico, en el sistema imperial, porque hay muchos fabricantes de estos norteamericanos y es normal encontrar libras por feet o algo por el estilo, pero no están, por lo general en todos los comercios las van a encontrar así, por 125 y 220 gramos. Y bueno, y finalmente se compran por kilo, por metros cuadrados o por rollo. El velo de superficie es un fieltro como el mat, pero muy finito, translúcido y muy flexible. Visualmente es como si fuese una especie de gas o de friselina. Se emplea en varias situaciones el velo de superficie. Uno lo utiliza como primera capa después del chelco y antes de laminar para unificar la rugosidad de la superficie del chelco, porque cuando uno aplica a pincel, a rodillo o a soplete, queda como una textura muy rugosa y que eso puede generar que después, cuando uno lamine, queden micro burbujas entre la capa de chelco y la primera capa de fibra de vidrio. Entonces se suele poner esta capita de velo como para unificar la superficie y evitar ese tipo de micro burbujas. La otra función, o el otro caso donde se emplea el velo, es en aquellos ángulos muy cerrados donde la fibra de vidrio no copia, se despega de la matriz y te quedan unas burbujas de aire enormes. Y eso después se rompe y queda mal el laminado. Entonces lo que hace uno es cortar varias capas de velo de superficie y las aplica en esos ángulos muy cerrados. Esos ángulos cerrados, capa a capa de velo, se van suavizando y después uno puede atacar ya con otro tipo de fibra. La otra aplicación del velo es como última capa. La primera capa de un laminado de materiales compuestos es el chelco y después los laminados de fibra de vidrio. Cuando uno desmolda eso, la capa exterior va a tener la textura del molde, pero la capa interior, que es la última capa que uno aplica, tiene la textura de la fibra de vidrio. Si esta es mat o es robin, queda muy porosa, muy rústica, y en algunos casos, por ejemplo, como un kayak, por fuera está la terminación de la matriz, que es muy bonita, pero por dentro uno con las piernas se traba con el interior del kayak y está la fibra de vidrio pelada, y eso pica mucho, molesta. Entonces se suele poner como última capa velo de superficie y sobre eso después algo que se llama top coat, que es una especie de gelco con anti-tacking para que no quede pegajoso. Se lija y ya queda más suavizada la superficie. Y por último, bueno, la unidad del velo de superficie es de 32 gramos por metro cuadrado y se compra por metro lineal o por rollo. Otro tipo de fibra de vidrio, pero estos ya son más para producción asistida, que es por aspersora, que es la mecha continua y el mat chopped. Como mecha continua lo van a encontrar en una bobina que viene en cajas y con la aspersora, que no es ni más ni menos que un soplete,
que tiene una picadora de fibra incluida, que toma el hilo, lo pica, lo proyecta, por un pico proyecta resina y por otro pico proyecta catalizador, lo hace todo de una sola vez. Y después está también el mat chopper, que es el mismo, esta misma mecha continua picada, que se guarda en un tacho, una tolva, y por vacío se succiona y se proyecta, al tiempo que también se le pasa resina y también se le pasa catalizador. Bueno, algunos proveedores, o vamos a ver un poquito de proveedores. De momento existen solo dos fábricas de fibra de vidrio en el mundo, una está en China y la otra está en Brasil. Lo que se realiza acá en el país es el proceso de tejiduría de algunas de las telas que recién vimos. Es decir, acá se fabrican telas de 125 gramos o de 220 gramos por metro cuadrado a partir de estas mechas continuas o de los hilos también de fibra de vidrio que se venden. En fibras de carbono, yo no conozco acá fábrica que haga tejido de carbono, pero otras fábricas en el mundo sí lo hacen. Y ahí van a encontrar distintos tipos de puntos, tipo sarga, satín, etcétera. Acá por lo general los laminados en fibra de vidrio son todos biaxiales, tipo bolsa alpillera, no hay mucha vuelta, pero sí cambian los hilos o las mechas con las que se hacen los tejidos. Simplemente a modo de ejemplo para que vean lo que es el abanico de la oferta de los proveedores en cuanto a fibra de vidrio, de bobinas de mechas, bueno, en telas hay cantidad, hay más todavía, yo puse estas, pero existen más. Después tenemos los tejidos Robin, como les decía, 15, 30 y 60 cabos, hilos, los hilos cortados, que es el chopper, el mat chopper, y finalmente el mat tradicional, el que les decía, de 300 gramos por metro cuadrado, el de 450 gramos por metro cuadrado y finalmente el velo de superficie.